Que Dios me bendiga, queridos hermanos, en Cristo Jesús. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí para poder enseñar esta enseñanza, que para mí es una de las enseñanzas que es el eje, es la piedra angular de todas las puertas que usted ha aprendido a cerrar. Usted lo que va a aprender en este video, hermanos, va a ser algo que va a ser increíble. Yo soy el pastor Ernesto. Estamos aquí para traerte esta enseñanza acerca de promesas rotas. Pero yo te voy a llevar acerca del misterio de las promesas rotas. Es un placer de que usted pueda estar aquí conmigo y que me esté dando el tiempo para enseñarte la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Me gustaría que tengas a la par tuya un poco de sal o salero, porque quiero que después a la oración te vas a poner sal en el vientre para hacer la oración que vamos a hacer. Entonces, yo sé que ya lo has ido aprendiendo, has cerrado puertas, pero esta puerta que vamos a hablar es una de las puertas más importantes de todas. Para mí, todas son importantes, pero esta es una de las puertas donde nace las puertas de todas las maldiciones, donde nace las puertas de todas las bendiciones, exactamente acerca de las promesas rotas. Vamos a estudiar qué es decreto, qué es una declaración, porque tiene que ver con juramento, tiene que ver con nuestra boca. Vamos a mirar y estudiar qué es el tribunal del infierno, qué son las cortes del infierno y cómo las cortes del infierno influyen sobre la vida terrenal, aún de los cristianos y de todo ser humano. El diablo es un imitador, el diablo imita y copia todo lo que es de Dios. Dios tiene en el cielo, el Señor dice en la Biblia que Él es el juez del universo. Hay una corte celestial. Ahí está el abogado que es nuestro Señor Jesucristo. El diablo se presenta, dice, en las cortes a pedir audiencia, a pedir decretos que le firmen edictos en contra de nosotros. El diablo no puede venir en contra de nosotros a menos de que Dios le dé el permiso. Escuchen bien, el diablo no puede venir a atacarnos así por así porque no somos de él. Él tiene que pedir permiso primero. Por más que el cristiano se está desviando y pecando, aún así necesita el permiso de Dios para venir a atacar, y por eso cuando se le concede edictos a Satanás para atacar, viene con todo. Se lleva familias enteras hasta que no se cierre esa puerta. Entonces, para mí es muy importante lo que vamos a estudiar ahora. Yo quiero que entiendas la importancia de lo que vamos a hablar. Yo quiero hacer una oración para que el Espíritu de Dios ministre tu vida. No quiero que apuntes, yo sé que voy a estar hablando acerca de vayamos aquí, vayamos allá, pero quiero que te concentres en lo que voy a hablar y después tomes apunte. Así de que deja que el Espíritu de Dios comience a ministrar tu vida. Y vamos a comenzar a ir un poquito lento, después vamos a ir acelerado, vamos a ir de lo básico y vamos a ir subiendo a conocimiento, a entrar a lo que es la carne pura de este tema, y después vamos a ministrar. Y vas a oír cosas que nunca te imaginaste, cosas que no hacían sentido, y al final va a decir, Dios mío, ahora entiendo esto, ahora sé por qué me pasó. Así de que vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, 21 dice de esta manera: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Voy a volver a repetir. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo o cumplirlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo va a reclamar y se convertirá pecado en ti si no lo cumple. Entonces, vamos a mirar entonces, ¿se da cuenta de lo que vamos a hablar? Estamos en el Antiguo Testamento y es el decreto del Padre. Vamos a ir a Números capítulo 30, versículo 2. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Lo voy a leer
ahora en la Reina Valera. Esa era en la Biblia de las Américas. Pero me gusta la Reina Valera porque en la Reina Valera hay algo un poco más fuerte, la manera como lo dice. Es un poquito también más apegado a original, también como la Biblia de las Américas. Pero mira bien lo que dice Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma, eso es lo más importante. Dice, cuando tú haces un juramento, tú estás ligando tu alma con obligación. No quebrantarás su palabra. Fíjate bien, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Padre, te doy la gloria y la honra por la oportunidad que tú nos das para entender, Señor, y comprender la profundidad del rema que hay en el Logos. Padre, yo oro ahora, yo te doy las gracias por esa puerta abierta, Señor, que está ahora, que se abre, y que los ángeles ministradores, Señor, suben y bajan sobre cada uno de mis hermanos, trayendo revelación, trayendo entendimiento, y va a traer sanidad, y va a traer libertad. Padre, yo te doy la gloria y la honra, que los ojos del entendimiento de mis hermanos, Señor, se abren a esta revelación de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo a cada uno. Ato todo tráfico de proyecciones astrales, de brujos, de hechiceros, de seres híbridos. Los ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Si no se arrepienten, se ha cortado el cordón de plata en el nombre de Jesús, llevado a su juicio eterno en el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a volver a repetir otra vez. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hicieron juramento, dice, ligando su alma con obligación. Y aquí entra el misterio de los juramentos. Cuando nuestros antepasados hicieron un juramento, ya sea intencional o con intención, ligaron su alma a ese juramento. Y no solamente si ligaron ellos, ligaron su descendencia. ¿Te das cuenta? Porque su alma está ligada a su ADN, a la memoria genética. ¿Sí? Algún día tal vez pueda explicar un poco más acerca de lo que es la memoria genética. Mejor lo voy a explicar un poco. Gente que dice, yo fui alguien en el pasado. Yo me miro que fui una reina, que yo fui este, que yo fui el otro. No es que tú lo hayas visto, no es que tengas tú un déjà vu del pasado, si me explico, sino de que es memoria genética del ADN que ha venido en tu sangre de herencia. Sencillamente en tu mente se ha activado dispositivos que han abierto, que se abren a memoria genética y puedes ver lo que tal vez tu antepasado fue. ¿Sí? O que hay personas que dicen yo fui un aventurero o yo fui un asesino, etcétera. Lo que yo quiero, entonces, eso es memoria genética. Por eso cuando vamos a las clínicas, le dan a uno un folleto y le dicen cuáles son las enfermedades genéticas o herencia que usted trae de familia. Su abuelo, tatarabuelo era diabético, comienza. ¿Por qué? Porque ellos saben de que el ADN, nuestra sangre, viene heredadas. Lo que uno formó, lo que uno pasó, vivió, se almacena en los dispositivos de la memoria genética o de los dispositivos del ADN, y eso va de generación en generación. Y ahora hemos aprendido de que todas esas maldiciones que se han abierto, enfermedades que se transmiten o cuando uno ha tenido relación sexual con personas y las almas se unen y después usted comienza a tener hijos, usted se lo va traspasando a esos hijos de una generación a otra. Y lo mismo sucede también a través de juramentos, porque usted está atando su alma. Y cuando usted ata su alma a un juramento y se une con otra persona, todavía es peor, porque ahora se está uniendo, añadiendo a alguien más, porque ya se hicieron uno. O sea, lo importante es que todo lo que estamos enseñándole a ustedes para cerrar puertas. Ahora, vamos a seguir. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en cumplirla, porque el Señor tu Dios te lo va a demandar. Y si no, se convertirá pecado en ti. Números 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o un juramento, estás ligando tu alma
con obligación, no quebrantarás su palabra, harás conforme a todo lo que salió de tu boca. De tu boca. Entonces, ¿qué es una declaración? ¿Qué es un decreto? El decreto y la declaración se forma en una persona que tiene la autoridad de hacerla, pero se hace con la boca. Ahora yo quiero que tú pongas la mano cerca de tu boca así y comiences a repetir lo que yo estoy hablando y vas a sentir que en la palma de tu mano, repite todo lo que yo estoy diciendo y vas a sentir en la palma de tu mano el golpe de las palabras en forma de viento en el centro de tu palma, así cerquita de tu boca. Comienza a hablarlo y vas a sentir en el centro de tu palma el golpe del viento que sale de tu boca. ¿Sí lo has sentido? Ok. Te voy a llevar una revelación rapidito. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras son espíritus y son vida. Hay algo más profundo todavía en eso, pero yo te quiero llevar a esto. Jesús dijo, mis palabras. Ahora, la palabra espíritu en la Biblia significa neuma, o viene la palabra neuma, como neumático. Entonces, ¿qué es neuma? Es viento. Y el viento es espíritu. Jesucristo dijo a Nicodemo, todo aquel que nace del espíritu es como el viento. Tú no ves el viento. El viento va y viene y tú solamente sientes el efecto. Así es todo aquel que nace en el espíritu. Pero el viento o el espíritu está atado a las palabras. Jesús dijo, mis palabras, alguien tiene que recibir este rema que estoy hablando. Mis palabras son espíritu y son vida. El Señor le dijo a Israel, he aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues vida, le dice. Pero también en Proverbio dice que la vida y la muerte está en el poder de los labios, de la boca. ¿Por qué la vida y la muerte está en nuestra boca? Por las declaraciones, por los decretos, declaración. Ahora, ¿cómo es que las palabras pronunciadas en mi boca puede producir vida o puede producir muerte? ¿Cómo se convierte en un decreto? La palabra decreto viene del diccionario que quiere decir resolución o una decisión que toma una persona o un organismo que tiene autoridad para hacerla cumplir. Es una persona o un conjunto de personas que tienen la jurisdicción para hacerla cumplir. Por eso aquí dice que el que hace un juramento está ligando su alma. ¿Para qué? Para que se cumpla. Entonces, por eso es que alguien que tiene autoridad, como los abuelos, los padres, ¿sí? Un maestro, un juez, alguien que tenga autoridad de nosotros, nos sometemos bajo su autoridad, un pastor, un ministro, ellos pueden atar nuestra alma al juramento. ¿Por qué? Porque están arriba de nosotros. Lo importante que es esto. Entonces, al final, le voy a enseñar cómo romper con coberturas que han maldecido a la gente que se ha ido de esas iglesias. Y es triste que cristianos que no han sabido romper estas declaraciones, estos juramentos, que cuando los pastores le dicen, si te vas de mi iglesia, se van a morir, aquel que hable mal de mí, muerte, y comienzan a decir un montón de cosas que es antibíblico, porque ningún pastor puede maldecir a otro cristiano. Eso no es de Dios. Ningún hombre, ni una persona que se dice apóstol que pueda decir, yo tengo la unción apostólica para maldecir a cualquier ministerio que hable de mí. Eso es totalmente satánico. Y han salido en la televisión cristiana diciendo, yo soy el apóstol de los apóstoles, haciéndose en la posición más alta que Cristo. Cristo es el apóstol de todos los apóstoles. El maestro de todos los apóstoles es Jesucristo. Y nadie tiene ese título, solamente el Señor Jesucristo. Así de que hasta ahí nomás lo dejo, porque no fui llamado para criticar a nadie. Solamente estoy de que tengamos el cuidado de lo que estamos oyendo y caer bajo
esos juramentos. Les voy a enseñar cómo romper con coberturas que han maldecido. Porque sin darnos cuenta, cristianos están viviendo bajo maldición porque sus líderes espirituales los maldijeron y no lo supieron romper. Ahora, pero al final se los voy a enseñar cómo se hace eso. Entonces, ¿cómo se crea un decreto? ¿Cómo el diablo usa un decreto, una declaración mía, ya sea consciente o inconsciente, y una generación futura va a estar atada de generación en generación? Entonces, decreto es una resolución o decisión que toma una persona, ¿te das cuenta? Toma una persona que tiene la autoridad para que se cumpla. Ahora, ¿qué es la diferencia entre decreto y declaraciones? Declaraciones son la manifestación bajo juramento. Fíjate bien, que comunica un objetivo definido, poniendo bases para que ese objetivo se cumpla. Entonces, cuando uno dice yo declaro, yo juro, yo prometo, usted está realmente manifestando un juramento, poniendo base para que se determine ese objetivo con la cual usted está jurando. Vamos a ir al libro de Mateo. Y antes de ir al libro de Mateo capítulo 5, yo te voy a describir cuáles son las declaraciones, qué es una declaración que nosotros usamos a diario, cuáles son las declaraciones fundamentales que usamos en nuestro lenguaje, en nuestro actos lingüísticos, ¿sí? En el castellano que nosotros hablamos. Hay varios fundamentos básicos que usamos declaraciones sin darnos cuenta. Entonces, te lo voy a repetir. Primero, ¿para qué sirve una declaración? Ya te puse que es un juramento que pone una base, está sentando una base para que ese juramento que se está haciendo a través de la boca se pueda cumplir con ese objetivo para el cual se está haciendo esa declaración. Entonces, ¿para qué sirve una declaración? Una declaración sirve para crear mundos que no existían, algo que no existía, por eso se está haciendo un juramento. Ahora, para generar objetivos o proyectos. Una declaración sirve para cambiar el curso de acontecimientos, por eso se hacen juramentos. Entran a hacer pactos para cambiar el curso de acontecimientos, para hacer realidad algunas metas o para crear nuevas relaciones. Por eso personas entran en pactos, hacen juramentos. Ahora, ¿cuáles son las declaraciones fundamentales que tú y yo usamos todos los días sin darnos cuenta que son declaraciones? La declaración del no, la declaración del sí, la declaración de la ignorancia, que es yo no sé, la declaración de gratitud, que es muchas gracias, y la declaración del perdón y también del amor. Y yo voy a añadir otra que también se llama la declaración de rompimiento, que es lo que usted está aprendiendo aquí en Adiestrando Guerreros, y el primer nivel y el segundo nivel. Entonces, vamos a ir entonces a el libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer algo que el Señor le habla al pueblo, a los fariseos, respecto a los juramentos, porque para ellos el juramento no era tan importante a Dios. El juramento para ellos era muy importante para ellos mismos. Entonces, el Señor le va a dar a ellos entonces un entendimiento, pero yo quiero que antes de ir, y me quiero pedir disculpas, vamos al libro de Mateo 5, porque en Mateo 5, el Señor en el monte del sermón del monte, el Señor comienza a crear unas leyes nuevas. Ahora, no está aboliendo las leyes del Antiguo Testamento, sino que solamente está modificando ciertas leyes para protegernos de la maldición, porque la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir bajo la ley la tiene que cumplir al pie de la letra, porque con una sola tilde que usted rompa está bajo maldición. Entonces, Jesucristo no vino a abolir la ley.
Él vino a cumplir la parte de su sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir? Fíjese, ¿dónde se dieron los mandamientos? En el monte de Sinaí. ¿Dónde Jesús comienza a crear nuevos mandamientos? En el monte del Sermón del Monte, ¿sí? Dicen que fue el monte de los Olivos, otros dicen que fue el monte de Oreb. Así que yo ahorita no me quiero meter en eso. Jesús sube al monte y él como Dios, verbo hecho carne, el Dios dentro de su cuerpo humano, comienza a promulgar nuevas leyes. Por eso Jesús subió al monte. Fíjese bien. Ahora, ¿por qué? Porque en el monte representa la Biblia a Jerusalén, está en un monte. Es la ciudad del gran rey. Y el rey es el que declara leyes, establece leyes. Entonces, Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 33 al 37, y vamos a mirar una ley que el Señor establece para cuidarte a ti y a mí de no caer bajo maldición y que el diablo no se aproveche para venir a destruirnos. Ahora tú vas a entender por qué Dios le prohibió al profeta Balaam de no maldecir a Israel cuando venían por el desierto. ¿Se acuerda de la historia del profeta en el burro y el burro le habló? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le estaba tratando de hacer? De que este hombre que tenía autoridad como sacerdote, era un sacerdote que servía a Dios, pero servía a los ídolos también. Pero era una persona que era abierto al mundo espiritual. Entonces, el Señor le dice, no maldecirás a Israel, lo vas a bendecir. Y por eso fue que el rey que lo contrató se enojó las 3 veces que le dijo, maldícelo, y en vez de maldecir, el Espíritu Santo hizo que bendijera a Israel. ¿Por qué? Porque tenía jurisdicción, el profeta tenía jurisdicción, y el Señor le prohibió maldecir a Israel. Hay brujos, y aquí yo estoy profetizando a alguien. Va a venir ahora que estás aprendiendo a hacer, de que el brujo, en vez de maldecirte, te va a comenzar a bendecir. Aleluya. Ahora, mire bien lo que vamos a leer. Vamos a ir entonces a Mateo 5, versículo 33 al 37. La nueva ley que el Señor nos da para prevenirnos de no caer en pecado y que el diablo lo use en contra nuestra. Porque hay cristianos que dicen, ¿por qué no avanzo? Porque siento como que es una carga, siento como que mi oración no puedo penetrar, no puedo crecer, los dones no fluyen, antes fluía, ahora no, mi ministerio lo siento mal, lo siento como que no avanzo, gano buen dinero y como que no me alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Doy mi diezmo, doy mi ofrenda, busco a Dios, me estoy consagrando, pero algo está pasando. Ahora espero de que esta enseñanza te abra un entendimiento para que sea la respuesta que estás buscando. Dice la palabra, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. El Señor está diciendo, refiriendo a lo que acabamos de leer. Dice, antes a los antiguos se le dijo esto, pero ahora dice el versículo 34. Pero yo os digo, aquí el Señor Jesús comienza a entablar una nueva ley para protegernos. Dice, no juréis en ninguna manera, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, del mal procede. El Señor está diciendo que tú sí sea sí, tú no sea no, porque si tú dices, yo prometo, yo lo juro, sí lo voy a hacer, te lo prometo. Entonces dice la Biblia que eso no viene de Dios, eso viene del mismo infierno, del mal procede. ¿No te han hecho a ti prometer tal vez un pariente o un amigo, no sé, cuando está en el lecho de la muerte, en alguna situación, algo bien crítico, tal vez que se van a separar, se están yendo del país o está en la cárcel, no sé, o en el hospital y te dicen, júramelo, júramelo?
júrame que no le vas a decir a nadie, o júrame que vas a hacer esto. Y a veces uno, por salir del problema, de ese lío, uno dice, sí, te lo juro. Aquí el Señor nos está hablando, y esto se aplica no solamente al cristiano, esto se aplica a todo ser humano. ¿Por qué? Porque lo vamos a mirar qué repercusión tiene tus palabras en las cortes del infierno. ¿Sabías tú que el infierno también tiene una corte? Así como están las cortes celestiales, hay cortes del infierno donde se promulgan leyes satánicas y diabólicas para atacar al cristiano, atacar aún a la misma humanidad. Ni siquiera se dan cuenta que el diablo nos está usando a su antojo como títeres, porque él también tiene una copia de las cortes del cielo. En el infierno son las puertas del infierno, las cortes del infierno, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Así que amárrate bien el cinturón, porque esto viene bueno, Mira, entonces, el Señor está diciendo una nueva ley que establece para evitar que caigamos en pecado. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo 26 y vamos a mirar cómo el Señor lidia este problema de los juramentos con los fariseos que están enseñando al pueblo de Israel en los juramentos. El Señor dijo, no jures por el cielo porque ese es el trono de Dios. No jures por la tierra porque es el estrado de los pies del Señor. Entonces, ahora el Señor confronta a los fariseos por algo que ellos están cometiendo un pecado, y eso ha estado pasando aquí, ahora en el siglo XXI, en las iglesias. Por eso el Señor cerró las iglesias también. En parte, esa es parte de tantas cosas. Vamos a leer Mateo 23 y le voy a leer el versículo 16 al 22. Y mira lo que dice. Mateo 23 del 16 al 22 dice: Ay de vosotros, guías ciegos, que de ustedes dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, no importa. Pero si alguno jura por el oro del templo, ya eres deudor. Quiere decir, te amarraste, ligaste tu alma porque juraste por el dinero, no por el templo no importa. Mira bien lo que dice, y el Señor le dice, insensato y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, no importa. Pero si tú juras por la ofrenda que está sobre el altar, ya eres deudor. Estás atando tu alma y la tienes que cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la corrupción en los altares de las iglesias? De que ya el altar está inmundo, no se respeta, ya no hay santidad, sino de que lo están usando a su manera, porque lo más importante para ellos es la ofrenda y los diezmos, no el altar donde se predica la palabra de Dios. Y el Señor dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ahora aquí es donde dice el Señor, pues el que jura por el altar, jura por él, o sea, jura por el altar, y dice, y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que habita el templo. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. ¿Te das cuenta de la importancia de los juramentos, de los decretos, de decir, sí, hermano, yo voy a orar por ti, y no oramos? O estamos en la iglesia y somos pastores y dice, hermano, por favor ore. O los hermanos que están aquí en el primer nivel o en el segundo nivel y dice, por favor, hermano, ayúdenme a orar. Y ponemos, sí, varón, o sí, hermana, vamos a estar en oración, y no lo hacemos. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Y eso son puertas, pero puertotas. ¿Por qué? Porque ahorita va a mirar que aunque usted diga, sí, hermano, Mire lo que pasa. Esto es tan común que el diablo se ha aprovechado por algo tan pequeño, pero no es pequeño. Estos son portones grandotes
delante del cielo y aún y del infierno. Se lo voy a enseñar con Biblia. En unos minutos ahorita vamos a entrar a lo mero. Pero, ¿has hecho juramento? ¿Has hecho votos? ¿Le has dicho a tus hijos, a tu familia, los voy a llevar al parque, vamos a ir a acampar, los voy a llevar a tal lado? Pero no lo hace, llega cansado. No, ahora no, mañana, o la otra semana, el otro mes. ¿Qué es lo que está formando el diablo en el corazón de los niños? Amargura, odio, resentimiento, falta de respeto. ¿Por qué? Porque ya no va a creer más en esa persona. Y después te mira ya cuando van creciendo ese problema. ¿Por qué? Porque lo ha visto como peor si predica. Peor si dice que es cristiano. Imagínense. ¿Y por qué los hijos de los pastores, de los muchos líderes, son los que a veces no quieren ni ir a la iglesia? Por lo que están viendo el testimonio. Ahora, vamos a mirar entonces cómo es que nuestra declaración, el que tú le digas a un hermano, a una hermana, sí, el pastor, sí hermano, vamos a hacer esto y no lo hace. O voy a llegar a visitarlo, no lo visita. Por más simple que sea lo que salió de su boca, usted hizo una declaración. Usted hizo un decreto. Y ese decreto son puertas que se están abriendo. Y después comenzamos a sentir el golpe de la circunstancia que es nuestra vida. Y como es tan insignificante, nuestro espíritu todavía no lo puede captar. Ni siquiera podemos oír la voz del Espíritu de Dios que dice, es que tú dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Sí, hermano, le voy a mandar por correo el folleto, el panfleto, le voy a mandar los documentos, se lo va a mandar por correo electrónico y no lo hace. Salió de la boca. Y está bien. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 5. Y vamos a mirar qué es lo que dice Santiago respecto acerca de lo que es no cumplir un juramento. Y qué es lo que sucede con no cumplir con un voto. Santiago capítulo 5, y voy a leer el versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es aquí donde el diablo se ha aprovechado, hermanos. ¿Cuántas veces no han llegado a ministrarnos a la iglesia y que el pastor o la persona dice, vamos a recoger una ofrenda o usted conságrese, vamos a comprar un lugar, un terreno, venga aquí y comprométase con tanto? ¿Cuántos de esos no hemos visto? Y usted dice, sí hermano, yo prometo que voy a dar. Estamos porque juegan con las emociones, no, a veces no es el Espíritu de Dios. Están manipulando las emociones porque son expertos en manipular usando la palabra. Entonces, mucha gente dice, sí, hermano, yo prometo dar a $1,000 pesos, $1,000, 500 o cada mes. Y entonces, después viene y se queda sin trabajo. Pero usted ya dio un juramento. Y peor si la persona le están back y golpea y lo hace sentir mal. Mucha gente a veces se va de la iglesia porque no pudieron cumplir. Ahora, eso solamente es lo que es eso, la finanza. ¿Qué acerca cuando usted ve una predicación y siempre dice, ven al altar, vengan al altar y ven a consagrarse al Señor, vengan y arrodíllanse y comienza todo, ya estamos todos llorando y ahora levanten la mano y comienza a decir, desde ahora Señor, voy a buscar más tu rostro, me voy a levantar temprano, te buscaré de mañana, Señor, leeré más de tu palabra, te buscaré más en oración. Y después, ¿qué pasa? Nada de eso sucede. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó en lo que acabamos de decir? ¿Fue emoción? Aparte de la emoción, abrimos nuestra boca e hicimos una declaración. Y la Biblia dice que nuestra alma está ligada a ese juramento. Ahora vamos a ir a la carne de esta enseñanza. Te voy a llevar cómo es que tu declaración y mi declaración, por más insignificante que haya sido, el diablo la usa en las cortes del infierno. Te voy a enseñar qué significa las cortes del infierno y cómo opera en el mundo físico,
humano, cristiano o no cristiano, pero aún peor si somos cristianos, porque somos la tormenta. Somos mejor dicho, no la tormenta, somos el tormento, perdón, quise decir, el tormento de Satanás, porque el diablo sabe que si el cristiano despierta, conoce su identidad, su poder que tiene como el embajador del reino de los cielos, el poder que tiene en la boca, la autoridad que tiene el nombre de Jesús, los ángeles, toda la alma que se está dando. Imagínate, por eso es que el diablo ataca más la iglesia, porque el mundo está cegado, pero también necesita de la boca de la gente para seguirlo atando, para seguir manipulándolos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con personas que prometen y no cumplen? ¿Se agrada a Dios de esas personas, de esos líderes, de esos pastores? Que como he dicho, sí, hermano, vamos a orar, te voy a mandar el documento, te voy a mandar esto, te voy a mandar el PDF, cosas así. Yo a los hermanos que le digo, hermano, yo les voy a mandar ciertas cosas, yo un momento digo, hermano, ahorita no puedo, estoy ocupado, el momento que pueda, pero por lo menos les mando a decir algo, para que no crean que ya me olvidé y que yo estoy atado. A muchas personas que me escriben, yo les trato de contestar y decirle, ahorita no puedo, más tarde tal vez, ahorita estoy instalado, después le contesto, ¿sí? Y si no le contesto es porque no me quiero tener esa responsabilidad, pero le voy a contestar a los que todavía me han escrito, no le he contestado. Porque estamos tratando de responder. Ayer, en un momento que estuve tan ocupado, había más de 300, 400 mensajes. Y ese, wow, 400, ¿no? Y el tiempo que se me está comprimiendo, ¿sí me explico? Porque cada maestro estamos tratando de mirar quién contestó, quién respondió de los otros maestros. Entonces estamos ahí. Así que le pedimos paciencia, pero yo lo que sí sé de que Dios te va a responder a través de cada video, te va a responder a tus preguntas. Así que no se desanimen. Cuando usted suba a lo que está en el primer nivel, suban al segundo nivel, Dios todavía te va a ir respondiendo a más cosas que tal vez tengas preguntas. Así que tengan paciencia y hagan lo que la pastora Dina dice, vayan despacio, pero no se apuren. Amén. Ahora, ¿cómo Satanás usa los decretos? Nosotros como cristianos o no cristianos, pero me voy a concentrar como cristiano. ¿Cómo es que Satanás usa estos decretos en contra nuestra para atacarnos? Por más insignificante que haya sido, de que sí, hermano, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, te lo prometí. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 y vamos a ir al versículo 18 y voy a darte un rema de este versículo que es mal entendido y mal usado en la mayoría de las veces. Mateo capítulo 16, versículo 18, habla acerca cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dice a la gente quién soy yo? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, Pedro, desde hoy ya no serás llamado Pedro, ahora te llamarás Cefas, ya te llamarás, ya no te llamarás Cefas, no te llamarás Pedro, piedrita. Pero él dice, pero sobre esta roca, no está hablando de Pedro, está hablando de la confesión de Pedro, sobre el rema que tú viste, sobre ese rema de que yo soy el Cristo, sobre esa revelación, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mira bien lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro es piedrita. Dice, pero sobre esta roca que es Petra, una piedra más grande. Sobre esta roca, espero no estar cambiando las palabras porque ahorita no tengo esas notas, pero sé que Pedro significa roca pequeña y la piedra que dice aquí, Señor, pero sobre esta roca es Jesús la roca, que es mucho más grande que Pedro. Pero dice, pero sobre esta roca, la confesión de que yo soy el Hijo de Dios, dice, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia viene del original eclesía. Y eclesía no es un lugar donde te vas a reunir a cantar a Dios. La palabra eclesía viene de la palabra que significa asamblea legislativa.
¿qué significa eclesía? Eclesía significa la reunión de personas para poder dar veredictos, para poder promulgar leyes. Entonces, ¿cuál es en sí la finalidad de reunirnos juntos como hermanos? Por eso es importante estar juntos. Esta pandemia, ¿qué es lo que está haciendo? Aparte de haber cerrado las puertas de las iglesias, a mucha gente se hace para allá, no tiene. Ahora, Dios está usando esa arma para que podamos llegar a ti, pero la Biblia dice que debemos de congregarnos también, que debemos de estar reunidos, unidos, porque donde hay unidad, donde el pueblo se reúne para alabar a Dios, dice, es como la unción que baja de la cabeza de Aarón, baja por la barra. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza de su pueblo habita el Señor. Ahora, y Pablo dice que no seamos como los demás que se dejan de congregar. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos físicamente, estamos reuniéndonos como eclesía. Pero ¿sabe cuál fue lo que no se nos ha enseñado? De que nos reunimos para declarar decretos, para romper leyes espirituales de maldad y hacer leyes espirituales, renovarlas. Poderla nosotros establecer nuevas leyes en el mundo espiritual que el diablo ha corrompido. Ese es el propósito de reunirnos, aparte de adorar y alabar, es comenzar a hacer decretos espirituales, hacer leyes que modifica, que reemplaza las leyes satánicas que él ha hecho. Y no se le ha enseñado, pero ahora usted está aprendiendo. Y en el segundo nivel va a aprender aún todavía más. Y los que están en el segundo nivel van a aprender más. Y cuando entren al tercer nivel, aún más. Entonces, miren lo que dice entonces. Dice, porque sobre mi iglesia, sobre este conjunto, esta congregación de asamblea jurídica, legislativa, dice, sobre esa iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. Entonces, ¿qué significa las puertas del infierno? No está hablando solamente de las puertas. El Señor está hablando sobre las cortes del infierno, sobre los decretos que se hacen en las cortes. Te voy a llevar a la revelación. La palabra puertas significa posición de autoridad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, todos los ancianos que eran los ancianos que eran la mayoría de las veces, y los profetas, se sentaban en el umbral de las puertas de la ciudad. ¿Se acuerda que todas las ciudades en el Antiguo Testamento tenían unas puertotas para proteger de los malos, que no entraran en una ciudad que no tuviera muros? Entonces, esas puertas se abrían y los ancianos y los profetas se sentaban en la puerta, se sentaban en la orilla de la puerta, porque la gente venía de los campos, de sus casas también, y venían a hacer los litigios, venían a hacer los juicios. Allí los ancianos se reunían, allí resolvían problemas familiares, allí resolvían problemas de matrimonio, problemas de querellas, de pleitos, de terrenos financieros, etcétera, etcétera. Las cosas más graves iban a veces con el rey, pero lo más básico, ahí se lidiaba. Entonces, el Señor está diciendo, mi iglesia, la que yo voy a levantar, son personas que van a saber reunirse para hacer decretos. Esa iglesia, las puertas del infierno, las puertas donde se hacen los litigios de la oscuridad, donde ellos forman leyes espirituales de maldad, esas leyes no van a prevalecer contra la iglesia, la que yo voy a levantar, de que ellos saben quiénes son, saben usar su palabra, saben usar los decretos, saben establecer decretos en el mundo espiritual. Esa es la eclesía, y esa es la que el Señor te está levantando a ti y a mí para levantarlo a otro nivel de entendimiento. El Señor está sacudiendo su iglesia. Hebreos capítulo 12, que dice el final, antes del 20, creo que 26, 27 y 28, dice que lo que va a ser sacudido será sacudido y quedará lo inconmovible, que es el reino, la iglesia, el reino de Dios, lo inconmovible. Pero todo lo que te va a ser sacudido será sacudido. Ahora,
Y es lo que está pasando ahorita. El Señor está sacudiendo su iglesia. Está limpiando su iglesia por tanta corrupción que hay. Que este es otro tema para entrar. Ahora, vamos a entrar entonces que las puertas del infierno era donde se hacían los litigios. Es donde se hacían las cortes jurídicas del pueblo. Y eso está en 2 de Samuel. Hay muchos ejemplos. Pero en 2 de Samuel está la historia de Jonatán, el hijo de David que mató a su hermano, que ese hermano violó a su hermana Tamar, porque ahí es otra enseñanza de los pecados generacionales, donde entró el espíritu de Asmodeo, el espíritu de Vitru, el espíritu de incesto, ¿sí? Y después entró el espíritu de asesinato, de homicidio, porque el hermano mató a su otro hermano. Entonces, es tremendo todo lo que la Biblia enseña, que a veces ni siquiera nos damos dando cuenta de todo lo que está ahí. Entonces, Jonatán se rebela contra David, pero antes de eso, él se para, dice, en las puertas de la ciudad, y todos los que venían a David, para que David, siendo rey y siendo juez, él dice, vas a ir al rey, el rey está ocupado, no te va a atender. Dime cuál es tu problema, yo te lo voy a resolver. Entonces dice la Biblia que de esa manera Jonatán se fue robando el corazón del pueblo, porque él se comenzó a ser el juez del pueblo. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Entonces, cuando el Señor dice, sobre esta roca, dice, levantaré mi iglesia, esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia es el cuerpo legislativo que está en la tierra. Tú y yo somos los embajadores. Por eso Pablo dice que somos colaboradores y embajadores del reino de los cielos. Ahora, dice las puertas del infierno, las puertas del infierno, las puertas donde se promulgan leyes del mundo satánico. Ahora, ¿cómo se promulgan leyes? A través de las declaraciones. Cuando tú haces un juramento, cuando tú haces un voto y no lo cumples, Satanás lo lleva, los demonios lo llevan, porque los demonios están oyendo todo también. Hay un demonio que está escribiendo todo, así como los ángeles están escribiendo nuestra historia. Cada uno tenemos un libro en los cielos que se registra nuestra historia. Porque la Biblia dice que todo pecado que hicimos desde que nacimos hasta que venimos a Cristo fueron borrados. Pero de Cristo en adelante todo está registrado. Daremos cuenta de las buenas cosas y las malas cosas que hicimos ya en Cristo. Entonces, todos vamos a ir a una auditoría espiritual. Y también de eso yo prediqué. Ahí se llama la auditoría espiritual. Ahora, vamos entonces a llevarte un poquito más profundo. ¿Qué significa entonces al final la puerta del infierno? Satanás va a tomar tus promesas, mis promesas, los juramentos, las declaraciones, aún oraciones que no son dirigidas por Dios sino por la carne, y las va a usar para promulgar edictos que vienen del mismo infierno para atacarte a ti, a mí, la familia, el ministerio. Y es lo que el diablo ha estado usando en contra de la misma humanidad que no tiene a Dios. Porque el hombre tiene que cederle. El hombre tiene que cederle a través de su declaración de su boca. Por eso es que cuando a nosotros nos decían, tú eres un maldito, no sabes nada, eres un burro, no vas a aprender, eres inútil, cállate porque de nada sirve. No, sí me explico, así nos crearon. ¿Qué es lo que estaban saliendo? Decretos que el diablo estaba usando en el infierno para después hacerlo edictos y venir en contra nuestra. Y por eso muchos tuvimos pasamos por tantas cosas que pasamos, que la verdad queda corto a veces con los testimonios que damos. Ahora, el diablo va a usar esos juramentos rotos, esas declaraciones que hacemos, aún oraciones carnales que hacemos. Dice, el diablo lo va a usar para atacarnos. Y por eso es que Dios le prohibió a Balaam, le prohibió a Balaam maldecir a Israel. ¿Por qué? Por las cortes del infierno. Por eso Jesús nos quiso prevenir a decir, no jures, como en el Antiguo Testamento se nos enseñó, como se les enseñó a los antiguos. Ahora yo les digo que tú sí seas sí, tú no seas no. Y el Señor reprendió a los fariseos. Y es por eso lo estoy llevando acerca de todo esto. Ahora, te voy a dar el testimonio de este pastor
Como y de una hermana que me llamó, que se salió de una iglesia. Fíjate bien lo que tiene, porque tiene que ver con la declaración y juramentos. Y también tiene que ver con oraciones hechas en la carne. Mira bien lo que dice, porque el Señor a alguien está hablando aquí. Este hermano, el Señor lo comenzó a levantar para poder también hacer igual como lo está haciendo la hermana Dina, pero en los americanos. Él es un morenito de descendencia puertorriqueña, no habla español. Entonces, cuando Dios lo comenzó a usar y a comenzar a revelarle la palabra para liberar a la gente, sacarla de áreas de cautividad, entrar al mundo espiritual y enseñarle que el mundo, el alma y el mundo espiritual es otro mundo paralelo igual al nuestro. Hay ríos, hay montañas en el mundo espiritual donde está nuestra alma. Por eso el Señor dice, he aquí yo toco a la puerta. ¿Por qué? Porque es otra dimensión nuestra alma. Hay ríos, hay cuartos. Por eso cuando el Señor dijo del demonio, dice que el demonio se va, expulsado. Dice, se va buscando descanso en el desierto. Pero la Biblia habla del alma y dice, pero la casa queda barrida. Cuando dice casa, es porque hay recámara, hay cocina. El Señor dice, entraré y me sentaré y comeré con él. Pero no se nos ha metido porque no nos han explicado el mundo espiritual. Hay montañas, hay ríos. Por eso el Señor habla que el río de agua viva fluirá. ¿Por qué? Porque el río no puede fluir si no hay un terreno donde fluye. Nosotros somos ese terreno, nuestra alma. Bueno, esto ya es para... Por eso es que a veces me tengo que detener porque si no me voy por otro lado. Vamos a seguir entonces lo que es la corte, el veredicto de las cortes del infierno. Así se forman veredictos. El diablo va a usar los decretos, las declaraciones, juramentos y oraciones carnales para poder hacer edictos. Ahora, con la historia de este pastor, antes que se me estaba olvidando. Este hermano comenzó a tener una experiencia que comenzó Dios a revelarle la palabra, la unción. Y él era nuevo en Cristo, entonces a él le habían enseñado de que él tenía que tener cobertura. Entonces él fue con un pastor y le pidió cobertura porque él era nuevo en Cristo y él quería tener eso porque le habían dicho tienes que tener una cobertura por los demonios y todo esto. Entonces él fue con este pastor y le pidió cobertura. Pero cuando el pastor vio que el Señor estaba usando a este muchacho en liberación, en palabra, en revelaciones, le entró celos y le entró envidia. Entonces el pastor comenzó a orar de que la unción de este muchacho se le quitara, de que las revelaciones menguaran, porque él decía, te va a hacer daño, tú eres nuevo en Cristo, tú no sabes cómo esto trabaja, el diablo te va a zarandear, tú no sabes lo que es la guerra espiritual, yo ya tengo mucho más años, ya tengo 40 y pico de años en el ministerio, tú no sabes lo que yo he pasado. Tú eres jovencito, yo te quiero evitar problemas. Y por eso dice, cálmate. Estoy orándole al Señor para que te calmes, para que no sufras. Mira bien lo que pasa. Él de repente, él está en su casa y de la noche a la mañana, después de que él pasaba bajo una unción poderosa en su casa, recibiendo revelaciones de cómo entrar al mundo espiritual, cómo liberar las almas de las áreas de cautividad, de enseñar cómo romper atadura y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De la noche a la mañana, no deseo de orar, no deseo de buscar de Dios, no deseo leer la Biblia, solamente de estar jugando videojuegos porque estaba joven todavía, tenía como 22 años, 23 años, y jugar videojuegos. Se la pasó una semana solamente del trabajo a videojuegos, del trabajo a videojuegos y medio comer, nada. Y él dice, espérame un momento. Señor, hace más de una semana yo estaba en fuego. ¿Cómo es posible que después todo se quitó? Y dice, no, aquí hay algo raro, yo no puedo seguir así. Y él comenzó a orar y el Espíritu Santo le habló y le dijo, y le dice, David, la razón por qué la unción se fue de ti, y por qué ya no quieres tú orar y por qué ya no escuchas a los ángeles ministrándote a ti, es porque tu pastor al que tú le pediste cobertura está orando en contra de ti. Y el diablo está usando esas oraciones para venir a atacarte. Y por eso son los ataques que tú tienes de noche. Y voy a pararme aquí.
Una hermana me llamó hace como medio año atrás y me dijo, pastor, yo me fui de la iglesia porque nuestro profeta comenzó a cambiar, comenzó a hacer cosas que después de 25 años que estábamos en esa iglesia, éramos líderes, dice, y el Señor nos usaba en los dones y todo, pero él comenzó a cambiar, algo raro comenzó a suceder, dice, y me tuve que salir de la iglesia junto con otras hermanas, nos tuvimos que salir, había una manipulación, había algo bien horrible, y dice, y nos tuvimos que ir, y el pastor nos maldijo. El pastor dijo que nunca íbamos a prosperar, que ninguna iglesia nos iba a aceptar, y ya se quedaron calladas. Y dice, pero últimamente yo estoy sintiendo que vienen los demonios, me golpean, me atacan, y yo oro, yo reprendo, yo me examino, Señor, qué pecado he hecho, qué puerta he abierto. Y dice, no encuentro nada, Pastor Ernesto me decía, no sé qué hacer. Y el Señor, me acababa de leer este testimonio de este pastor, y yo le dije, ¿sabes qué? Las oraciones de tu pastor es lo que el diablo está usando para atacarte a ti. Porque para el pastor, ustedes son rebeldes. Para el pastor, ustedes están influenciados por un espíritu jezabélico. Y él está orando contra ustedes. Y el diablo está usando las oraciones en las cortes del infierno para atacarlas, para tener la legalidad de atacarlas a ustedes. De poder entrar a su casa, de poder traspasar el muro de los ángeles, porque él todavía es tu cobertura. Entonces, yo le enseñé a ella lo que yo aprendí a través de este testimonio de este pastor, porque cuando este hermano que ahora tiene un ministerio en inglés, en su testimonio de él dice que el Señor le dijo, tú tienes que cancelar esas oraciones. Pero primero, ¿cómo las vas a cancelar? Tienes que cancelar secar las cosechas de esas oraciones, porque esas oraciones están creciendo, están como cosechando. Dice, tú tienes que secar la cosecha de esas oraciones malditas. Sécalas. Y después de eso dice, ahora tiene que extender una carta de divorcio a esa cobertura. Si ya no vas a ir a esa iglesia, si ya nunca vas a regresar a esa iglesia, extiende una carta de divorcio en el mundo espiritual para romper con esa cobertura y romper con las oraciones que ese pastor todavía está haciendo en contra de ti, para darle legalidad a los demonios de atacarte. Esto es a alguien el Señor le está hablando. Al final vamos a hacer la oración para hacer una extensión de carta de divorcio a coberturas que en vez de haber sido bendición, ahora han pasado a ser maldición. Maldiciones de pastores que han maldecido a la gente por haber sido a su iglesia y que le han mandado aún muerte, pobreza y todo eso. Que eso es diabólico, porque Dios nos llamó maldecirnos unos a otros. Ahora, eso era para alguien. Ahora vamos a ir a la parte aún, esa era parte de la carne. Ahora vamos a ir a lo más delicado de todo, que ya casi voy a terminar. Unos 10, 15 minutos más y terminamos. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5. Versículo 4 y 6 está la carne completa de esta enseñanza. Lo que yo te estaba dando era parte de la carne, pero este es el filé muñón, esto es lo más delicado, lo más rico de esta palabra, pero también lo más fuerte y delicado de la palabra. Eclesiastés capítulo 5, versículo voy a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 6. Pero en realidad es del 4 al 6, pero lo voy a leer para que puedan entender. Dice, cuando tú vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Fíjate bien, el sacrificio de los necios lo dice el verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Dice, por tanto, sean pocas tus palabras. Y es aquí donde muchos de nosotros, cuando yo no era pastor,
Yo todavía cometí el pecado de ir al altar llorando en las emociones. Y sí, Señor, te voy a buscar más. Y sí, Padre, perdóname. Y me consagro. Y aquí, y que esto y que el otro. Y después venían circunstancias y no la cumplíamos. Después no entendía por qué tanto me costaba avanzar. Hasta que el Señor me comenzó a revelar todo esto. Y esto lo compartí en un estudio bíblico cuando dábamos en una célula hace 2 años. Éramos como 25 personas. Y cuando compartí acerca de las promesas rotas. Y el por qué tan delicado es esto. La gloria de Dios cayó que 2, 3 personas vomitaron sangre. Sin que nadie le pusiera la mano. Solamente comencé a hacer una oración al Señor. Y cayó la presencia de los ángeles y comenzaron a ministrar liberación. Fue increíble. Increíble. Y la pastora Kenny, que con el permiso de ella, compartió también esta enseñanza que di, no como la estoy dando ahorita con toda su extensidad. Y dice que mucha gente fueron liberada. Ahora tú estás recibiendo aún mucho más de lo que has entendido. Pero todavía falta algo más, algo mucho más importante, que esto se hace más delicado. Mira bien lo que dice. Vamos a leer mejor del versículo 4, porque es aquí donde yo quiero entrar. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Dice, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y aquí donde viene lo más importante, porque el Señor está diciendo, mejor no prometas, porque entonces algo grave va a suceder de parte de Dios. Mira lo que pasa. Ya no es el diablo pidiendo permiso, es Dios mismo actuando con juicio. Mira lo que dice. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque cuando tú y yo como hijo de Dios hacemos un juramento, un voto, sí lo voy a hacer, sí hermano voy a orar por ti o lo que sea. La Biblia dice que el ángel de Jehová está enfrente de nosotros. Los ángeles con sus libros escribiendo lo que sale de nuestra boca. Y dice aquí el verso 6, porque dice, no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante, dice, de mi ángel que fue ignorancia. Oh Dios santo, mucha gente no entiende de que está el ángel de Dios escribiendo. Por eso el Señor dice aquí, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Quién está destruyendo? Dios le da todo el permiso a Satanás de que nos venga a destruir. Y a veces oramos y pedimos oración y dicen, hermano, oren por mí. Y aún así no se cumple. Hermano, mi hijo está enfermo. Mi hijo, oren por mí. Y oramos y hacemos los actos proféticos y hacemos la sal y el aceite, el vino, la estaca y todo lo demás. Y nada está pasando. Por promesas rotas que delante del ángel hicimos y no nos hemos arrepentido. Mire bien lo que dice, y te voy a llevar a otro versículo que todavía está peor que este, en el sentido de la consecuencia. Que yo te aseguro que cuando tú lo leas conmigo, te vas a ir mejor ponte cerca de la pared, no te vayas a caer. Lo voy a volver a repetir el versículo 4, el versículo 6. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora entenderás por qué nuestros hijos, familia, divorcios, matrimonios perdidos,
finanzas, negocios, etcétera, etcétera, salud, por votos no cumplidos, promesas rotas y a veces tan insignificantes. ¿Cuántas veces no le prometimos a la esposa, al cónyuge, a los hijos, al papá o a la mamá, o nos prometieron? Y todo se vuelve a ser un ciclo de caos, uno más grave que otro. Vamos a terminar con respecto a esto que estoy hablando, que es tan importante, y por eso dije que esta puerta es una de las más importantes de todas, porque esta es como la llave maestra, la puerta maestra que abre a todas las maldiciones que siguen después de esta. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 63, y vas a darte cuenta de algo increíblemente delicado. Como hijo de Dios, vamos a hacer una oración antes de la liberación de perdón, de arrepentimiento, y después vamos a hacer la liberación. Isaías 63, versículo 10. Mira bien lo que dice aquí, que yo te aseguro que no lo vas a querer creer, no lo vas a querer creer. Isaías 63, 10 dice: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió su enemigo, y él mismo, el mismo Espíritu Santo, peleó contra ellos. Dios mío, el mismo Espíritu Santo se enojó y peleó contra ellos. Hermanos, examinémonos y comienza a mirar qué promesa usted ha hecho que no cumplió, aún no siendo cristiano. Porque esas son puertas que se abrieron. Creemos de que solamente es, y gracias a Dios ha llegado hasta este momento, pero si Dios te está poniendo ahorita, por este video, en este tiempo ya has aprendido a cerrar, es porque Dios quiere llevarte a un nivel mucho más alto, mucho más grande, que comencemos a tener cuidado, que aprendamos a tener dominio propio, que aprendamos a tomar control de nuestro temperamento, que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar por los decretos del infierno, por los litigios que se hacen en las puertas del infierno. El Señor dijo: mi iglesia, aquellos que caminen bajo la jurisdicción, aquellos que caminen en rectitud y sepan usar mi palabra, sabrán romper los decretos de las puertas del infierno, porque las puertas del infierno representan las cortes del infierno, los veredictos que se hacen ahí, en el nombre de Jesús. Yo quiero que levanten las manos ahora, antes de que hagamos oración. Yo quiero que comiences a pensar y decir: Espíritu de Dios, tráeme a mi memoria qué es lo que yo prometí. Cuando si yo estaba casada, a mis hijos, ¿qué les prometí y no les cumplí? O algo se atravesó y no lo pude cumplir, pero nunca les pedí perdón. Por más insignificante que sea, hermano, esto es delicado. Peor si fue en la iglesia, peor si fue algo que hicimos en el altar. El ángel de Jehová estaba allí, oyendo tu voto, oyendo tu juramento. ¿Se das cuenta cuántas veces no los pastores, sin darse cuenta, y si nos hicieron pasar en el altar para que nos comprometiéramos, para que juráramos, para que hiciéramos decretos, para que nosotros hiciéramos voto delante de Dios? Pero no se nos enseñó lo delicado que era esto. Y el diablo se ha aprovechado. Y muchos ministerios han caído, y muchos ministerios han caído en pecado, muchos ministerios han caído en condenación del mismo diablo. Ha entrado a reinar en las iglesias de los cristianos, en los hogares de los cristianos. ¿Pero por qué? Porque esta puerta no se nos ha enseñado. Algo tan sencillo que es la palabra en nuestra boca: espíritu y vida, o espíritu o muerte. Pero las palabras tienen vida. Vida para bien o vida para mal. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. En este momento, oh Padre, para que tu Santo Espíritu nos venga, Señor, a traer memoria de aquellas cosas, Señor, aun cuando no éramos cristianos, aquellas promesas rotas. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, vengo ahora pidiéndote, Padre, oh, que tu Santo Espíritu, Señor, comience a operar en su memoria, en el corazón de mi hermano. Padre, venimos pidiéndote perdón en el nombre de Jesús por los votos, juramentos que hemos hecho, Señor, delante de tu presencia.
que hicimos, Señor, en el altar, que prometimos en un momento de desesperación, Señor, y no lo hemos hecho. Pensamos que no era tan importante, Señor, aún a nuestros hijos, por más pequeños que fueran. Pero salieron los decretos de nuestra boca. Oh Dios, perdónanos. Oh Dios, perdónanos en el nombre de Jesús. Oh Señor, ahora te pedimos perdón. Que esas puertas se puedan cerrar de parte de ti, Señor. Oh, te pedimos perdón en el nombre de Jesús por aquellas promesas a nuestros hijos, Señor, cuando eran pequeños, Padre. Oh, Padre Santo, ten misericordia. Sana el corazón de nuestros hijos, Señor, que no han querido venir a ti. Que andan, Señor, en las calles, Padre. Conocen de tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús. Oro por los hijos de mis hermanos, Señor, de los pastores, pastoras, que han caído, Señor, en el homosexualismo, lesbianismo, que han caído en la droga, en la rebeldía, Señor, pero no sabíamos que era por las puertas que hemos abierto. Oh, Señor, perdónanos, perdónanos. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas de iniquidad de nuestros corazones, Señor. Rompe las cadenas de iniquidad en el nombre de Jesús, de rebeldía, Señor. Perdónanos por haber hecho los votos, Señor, los sacrificios del necio en el nombre de Jesús. Bendito eres. Gracias por los ángeles. Ahora que se activan los ángeles de Señor de santidad. Oh, de los ángeles de Jehová Makadesh. En el nombre de Jesús, los ángeles, Señor. Oh, de Jehová, sí que no, tu justicia, Señor, que es mejor que la vida. Oh, en el nombre de Jesús, tu justicia, que nos hace estar delante de ti, Señor, con la frente en alto por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Clamo la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos. Oh, yo intercedo, Señor, que los perdones, Señor. Tú, Señor, dijiste que por nosotros perdonemos sus pecados, serán perdonados. Y yo tomo esa palabra, Señor, como tu hijo, como ministro, como líder. Perdono los pecados de mis hermanos. Y yo sé que tú lo haces también, Señor, porque nos amas. Que se cierren esas puertas que abrimos, Señor, en el pasado y aún después de cristianos, Señor, ahora. Padre, en el nombre de Jesús, que se cierren en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, se cierran, nos arrepentimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellos que les prometimos, Padre, podemos pedirle perdón, lo haremos. Si ya murieron, Señor, le mandamos el perdón. En el nombre de Jesús, le mandamos el perdón. Oh, Señor. Oh, Padre Santo, perdonamos a aquellos que nos deben, Padre. Que nos deben dinero, que prestamos cosas y no lo devolvieron. Los perdonamos para que no caigan, Señor, ellos en pecado. O que esos pecados los sigan atormentando, Señor. Los perdonamos en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Yo quiero ahora que se ponga la sal en su vientre, hermanos. Yo quiero que se ponga la sal en su vientre en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted comience a orar con el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo comienzo a activar ahora los ángeles, Señor, de justicia. Los ángeles de Jehová, sí que no. Los ángeles, Señor, de creativo de Dios. Los ángeles, Señor, de Jehová Elohim. Los ángeles de El Gibor, los ángeles de guerra, poderosos guerreros, se activan ahora. ¿Dónde están mis hermanos? En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre que es sobre todo nombre. Repita conmigo, yo vengo delante de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús,
Vengo cerrando las puertas de promesas rotas. En el nombre de Jesús, Señor, perdona por mi ignorancia. Perdona, Señor, por haber hecho juramentos, por haber hecho votos. Señor, si prometí, Señor, cierta cantidad a la iglesia, no lo hice. Y ahora no lo puedo cumplir. Te pido ahora que me perdones. Señor, que sea, Señor, perdonado, Señor, y que me pueda dar un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Ahora, Señor. Y venimos en el nombre de Jesús renunciando a los espíritus, Señor, que han venido detrás de esas promesas rotas. Renunciamos a los espíritus de pobreza, al espíritu de enfermedad, al espíritu de escasez, a los espíritus de miedo, de intimidación, de cobardía, a los espíritus de oscuridad. En el nombre de Jesús renunciamos a los espíritus de oscuridad. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, renunciamos a todos los espíritus de la oscuridad relacionados, Padre, con los votos rotos, Señor, de toda índole, de todos los votos que hemos hecho, a todos esos demonios, Señor, que tú conoces. Renunciamos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted comience a respirar profundo y comience a sacarlo a través de su boca en forma de una tos, y yo comienzo a orar. Padre, ahora yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre, activando los ángeles, en el nombre de Jesús que están con ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora, Señor, atando al espíritu de Titán, de Asmodeo, de Vitru, de Leviatán, de Belcebú, de Astoret, de Lili, de Incubo, Sucubo, espíritus acuáticos de perversiones, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, de cobardía, de fobia, de kundalini, de falsa profecía, de promesas rotas, espíritus inmundos, ahora de oscuridad, de muerte, de robo, en el nombre de Jesús. Ahora yo los ato y ordeno que salgan de la vida de cada uno de los que están oyendo. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, arranco las raíces de amargura, arranco raíces de rencor, de falta de perdón, raíces de idolatría, raíces de iniquidad, raíces de orgullo, de soberbia, de intimidación, raíces de inseguridad, raíz de opresión, raíz de depresión, de sentimientos manipulados, de baja estima. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno tu espíritu y tu alma salir de la área de cautividad en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora ser libre, ser libre, ser libre, ser libre, ser libre en tu mente, en tu memoria. Ahora toda inclinación a los pecados de iniquidad de nuestros ancestros se rompe ahora por el poder de la sangre, por el poder del nombre de Jesucristo. Ahora los ángeles ministradores ministran tu alma, ministran tu espíritu, ángeles de santidad, en el nombre de Jesús. Ahora los ángeles del León del Altísimo, los ángeles de justicia, los ángeles de Jehová Nisi, en el nombre de Jesús. Él es tu cobertura, Él es tu protector. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sal fuera, sube y fuera, sube y fuera. Toda raíz de espíritus inmundos, todo anclaje que ha quedado, sal fuera, lo arranco de tu alma, lo arranco en el nombre de Jesús de tu espíritu. Ahora sé libre, libre. Hay gente que siente ganas de vomitar. En el nombre de Jesús, fuera, fuera. No lo detengas, no te lo tragues. En el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, toda raíz de falta de perdón, de falta de compromiso, en el nombre de Jesús, toda ahora de irresponsabilidad, lo ato de falta de dominio propio, en el nombre de esos espíritus ahora de irresponsabilidad, en el nombre de Jesús, ahora lo ato de infidelidades, en el nombre de Jesús, de adulterio, de fornicación, de pornografía, oh Señor, de estupor, Señor, en el nombre de Jesús.
Ahora lo ato, ordeno que suelte su mente, suelte la estructura de su memoria, de su inconsciencia, de su conciencia, subconsciencia. Ahora, en el área de su espíritu, de la comunión, de la conciencia, de la intuición, sé libre, que los dones del espíritu comiencen a fluir en tu vida. Los dones del espíritu, ahora, y los frutos del espíritu comienzan a fluir con más libertad. En el nombre de Jesús, los ríos de agua viva comienzan a fluir, los ríos de agua viva que Jesús prometió. Ahora, se corta toda raíz. En el nombre de Jesús de oscuridad, en el nombre de Jesús, tu terreno es limpio por la sangre de Cristo. Fluye, río de agua viva, fluye ahora. El soplo del Espíritu de Dios fluye, fuego en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora recibe ser libre. Ahora en el nombre de Jesús. Declaro libre a tus hijos. Declaro libre a esa hija, ese hijo que anda en las calles. Lo declaro libre. Atamos esas potestades. Ahora le quitamos el derecho. Los decretos. En el nombre de Jesús que vinieron por fuerza rota. Hemos cerrado esa puerta. Atamos esa potestad. Lo echamos al abismo sin retorno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese esposo regresa. Esa esposa regresa. Los hijos regresan. Ministerios se establecen. En el nombre de Jesús. Ahora yo declaro. Señor, que tú vas a levantar de aquí. Hombres y mujeres poderosos, Señor, en profecía. Profetas. Unción apostólica. Aprenderán, Señor, a caminar en humildad. Sometido al Espíritu de Dios. Lo bendigo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, el espíritu de revelación y de sabiduría fluye en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adore allí al Señor. Adore con los nombres de Jehová. Señor, te adoramos. Tú eres el Shaddai. Tú eres el Elión, el Altísimo. Tú eres, Señor, Elohim, el Dios creador de todas las cosas. Gracias, Señor, ahora los ángeles, Señor, creativos. Los ángeles que operan en el mundo microscópico. Se activan mis átomos, me activan mis moléculas, mis células se regeneran. En el nombre de Jesús, ahora. En el nombre de Jesús se alinea mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Se alinean. Ahora hay fuego. En el nombre de Jesús se alinean los huesos. Se alinean huesos de la columna ahora. De la columna vertebral, ahora, de hueso, disco, ahora, todo reumatismo, en el nombre de Jesús, todo artritis, los saco, les expulso de tus huesos, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo cáncer en la sangre, leucemia, todo cáncer en tus órganos, digestivo, en el riñón, en el páncreas, ahora, en el nombre de Jesús, en todo tu sistema linfático y digestivo, neurológico, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Los ángeles de Jehová Rafa ahora ministran, hay un fuego, aquí hay un fuego en el nombre de Jesús, hay fuego ahora en el nombre de Jesús. Recibe liberación, recibe sanidad, recibe amor, recibe paz. En nombre de Jesús, espíritu de opresión y depresión no vuelve más. No vuelves más en el nombre de Jesús. Autoestima, de baja estima, te ato en el nombre de Jesús. Declaro que su espíritu se fortalece con dominio propio. El espíritu de dominio propio ahora opera en el nombre de Jesús. Shikatorama kiriaba. Eraba ikirama tu ikelelele. Uramai kita kuria basu elele monde y katu emika suiria ba elele lika tu mandele rera basu y karaba si ika emaela iaba urakatilia ba ikirbo suka elemendo rereboto kosi iramai kira bate lereria urakai sama irabetoro irabaka teleleria basui uramai karama mai kutururu.
Ahora hay un fuego, hay una cobertura que te cubre en el nombre de Jesús. Repite conmigo: yo renuncio. Ahora, en el nombre de Jesús, yo extiendo una carta de divorcio a esa cobertura a la cual yo estuve antes. Ahora, en el nombre de Jesús, extiendo esta carta de divorcio y renuncio a esa cobertura. La firmo con el sello de mi boca. Renuncio, me salgo, me desligo de esa cobertura. Ahora, en el nombre de Jesús, toda maldición que entró a través de lo que te dijeron esos líderes, yo lo reprendo ahora. Toda pobreza, maldición de pobreza, maldición de enfermedad, maldición en el nombre de Jesús, que nunca ibas a encontrar un lugar para que tú crecieras, lo rompo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde hoy en adelante tu mente se va a expandir, revelación y sabiduría entrará más en ti en el nombre de Jesús. Te bendigo como el siervo del Altísimo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Eres bienvenida a este grupo en el nombre de, te bendigo con la bendición de lo alto. Oh sí. Oh Rabache la catorra Mike. Oh sí. Oh my tica roba sí. Oh sarla carriaba. Oh Rabai Kiki. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe. Recibe, recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Ángeles están ministrando. Hay fuego, hay presencia de Dios. Adora al Señor. Cuando terminemos, pon un canto de alabanza. Oh, pon un canto de alabanza. Pon el canto de Waymaker y comienza a adorar a Dios. El hacer caminos en el desierto. Hacer camino y adora a Dios con el nombre de Dios. Jehová Rafa, Jehová Síqueno, Jehová Nise, Jehová, Señor, Ejiré. Tú eres Jehová, Señor, oh Padre, el Shama, el que Dios que está presente, el Roy, el Dios que todo lo ve. Bendigo tu nombre, bendigo tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Y que usted sea usado por Dios poderosamente. Hay una unción increíble. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Si usted recibió, recuerde, de gracia recibimos, de gracia damos. Que Dios me lo bendiga.